Tenemos entonces ahí una figura de la que tenemos el alzado primero. Vamos a dibujarlo. Por ejemplo, aquí hacemos una línea horizontal y hacemos un arco de circunferencia. Sacamos la línea de tierra y ahora vamos a hacer con compás una semicircunferencia. Bueno, si podemos girar esto un poco. Vale. Veis que es una circunferencia, una semicircunferencia y luego una tangente por encima, ¿no? Pues ya la trazamos. Tenemos esta semicircunferencia. Y ahora hacemos la tangente. Escogemos la línea tangente que pasa por ahí. Tenemos la línea horizontal. A ver dónde tenemos el borrador. Bueno, decíamos que era una semicircunferencia con una tangente horizontal, y a partir de cierto punto esa tangente termina y baja una ortogonal, ¿vale? Ese sería el alzado de la pieza. Bueno. Y ahora representamos la planta. Vamos a coger esta misma línea, la prolongamos y lo vamos a hacer igual que ahí. Entonces tenemos esto y tenemos aquí abajo una forma triangular. Entonces bajo aquí una vertical y hago una forma triangular, como decía. Bueno, hago aquí una horizontal. Y esa sería la planta y alzado de la figura. Una figura que también es reglada a ladeada. Vale. Bueno, entonces proyecto este punto, proyecto también el final de la circunferencia, este punto proyectado viene para aquí, y ahora aquí le doy una inclinación cualquiera, voy a darle esta por ejemplo. Vamos a hacer que tenga la misma longitud, entonces como tiene esta longitud, pues coloco esta misma longitud, eso va a venir a parar aquí. Entonces son arcos iguales, aquí debe tener esa línea horizontal, entonces exige aquí que tenga una longitud igual, ya que va a ser una semicircunferencia de este lado. O sea que tenemos en planta un triángulo y en alzado una figura formada por una semicircunferencia y formada por ese fragmento de rectángulo. Bueno, vamos. Pero no llega al vértice del triángulo, ¿no? Estos son los vértices del triángulo, ¿no? Y Ya le lleva arriba de todo. ¿Cómo? A la línea de... No, a la línea a esa. No. Sí, bien. Y aquí será igual, pero... Sí, sí. Pero digo ahí, aquí, ahí. Esto ahí. Ah, claro. Tipo como has puesto la pizarra. Puede estar más abajo, más arriba. Más arriba, más eso abajo. Es igual, eso es igual. Ya. O sea, la planta y alzado, las alturas, pues son iguales. Bueno, hecho esto, también vamos a proyectar este punto para tener una mejor idea de cómo es. Entonces, este punto lo proyectamos aquí. Y vamos a ver qué solución habría para esto, ¿no? Entonces, podría dibujar la caballera en esta dirección y subir esto en una dirección o traerla hacia aquí, ¿no? Como vean, ¿no? Entonces, si la dibujo aquí, se me va a solapar con el dibujo de abajo. Si la traigo hacia aquí, la caballera ya no se me solapa, ¿no? Entonces la voy a traer hacia aquí, por ejemplo, con este ángulo, ¿vale?
voy a poner, incluso lo puedo hacer paralelo, ¿no? Así a esto. Bueno, entonces tengo el eje este, que es el eje, voy a nombrar esto, el eje Y, y tengo el eje X, que es este, X, voy a poner X, y el eje Z, que es el Y. Porque tengo aquí los tres ejes, X, Z e Y. Bueno, por último, igual que cuando hago un cubo, imaginemos que tengo aquí el alzado del cubo y aquí en la planta del cubo tengo aquí un eje, tengo aquí otro y tengo aquí el tercero. Entonces, imagino que subo este plano ahora, por ejemplo, me viene a parar aquí, por lo tanto este plano que tenía por aquí ahora hace esto, ¿no? O sea, lo levanto y viene aquí, ¿no? Eso quiere decir que esto lo proyecto aquí, y ya tengo esa cara aquí proyectada según este cuadrado, ¿vale? ¿Lo veis, no? O sea que cojo este plano, lo levanto y tengo entonces ya que el cuadrado este viene a parar aquí. De manera que ahora ya puedo dibujar aquí con toda precisión la ubicación del cubo, ya que este punto y este quedará aquí en una misma altura. O sea que tengo aquí ya el cuadrado este, tengo aquí estas dos paralelas, tengo aquí esto. Vale, entendéis que ese es el cubo que proyecta esas dos vistas y lo único que hice fue levantar este plano, ¿vale? Sí. Con lo cual podría, para que se entienda mejor, pues ya quitar lo que está ahí detrás, ¿no? Ya que no me deja verlo de atrás, ¿no? El cubo con sus dos proyecciones, ¿no? Bueno, pues aquí hago lo mismo, o sea, aquí proyecto una dirección. ¿Cuál es la reducción? ¿La mitad? Bueno, pues ya proyecto la mitad. Entonces cojo la mitad de esto y lo coloco aquí. Voy cogiendo todas las mitades. Entonces esta medida la paso aquí. Por lo tanto, eso reducido a la mitad pues, se proyecta según este punto. Este punto pues seguirá una paralela. Y de esta manera sabemos que se reduce también a la mitad. O sea que el segmento de 2 unidades se reduce a 1. Este que mide 8 pues se reduce a 4. ¿Vale? Con lo cual ahora ya hago las dos horizontales y ya tengo ese triángulo en verdadera medida. Bueno, en verdadera medida tengo solo esta vista, ¿no? Este lado del triángulo, para ser más exacto. Bueno, tengo entonces esa línea. Esta línea, ahora viene este plano aquí arriba, lo veis, ¿no? Esto viene hacia aquí y ahora esto seguirá la misma dirección. O sea que basta con que coja, para hacerlo más preciso, puedo coger con el compás, puedo coger esta medida. Y os digo, como esta medida va a resultar igual, entonces cojo esta medida exactamente y la coloco a partir de aquí. Con lo cual ya sé que la figura va a venir exactamente hasta ese punto, ¿vale? O sea que vengo aquí, marco aquí la posición de la línea hasta ese punto y ahora ya tengo la certeza de que este punto y este, aquí esta línea, pues tengo que este punto en unidad corresponde a este y que este triángulo que está aquí abajo lo he subido aquí arriba de manera que en caballera queda así. O sea, entendéis que en realidad esto se transformó en esto. Al coger este plano, lo vamos a poner así, y hacer un giro del plano y traerlo aquí. O sea que este plano lo he levantado aquí arriba. Vale, se ve, ¿no? O sea que esto se ha reducido a la mitad, esto también a la mitad, siempre el eje Y tiene reducción, mientras que las medidas paralelas a X o a Z no la tienen. Eso quiere decir que esto no experimenta reducción, esta medida es igual que esta, ¿vale? O sea que si cogiera con el compás, tendría que ser perfectamente igual esta medida de aquí. Esta medida de aquí tendría que ser exactamente igual a esta. Bueno, y una vez que tengo esto, pues también cojo aquí, proyecto también esta misma medida aquí para hacer la semicircunferencia exactamente aquí.
con lo cual vuelvo a repetir la semicircunferencia, ¿no? Entonces, hago con el compás esa semicircunferencia. Podría obtener el centro de la circunferencia cogiendo el punto medio, o bien haciendo dos cuerdas y las mediatrices. La intersección me da ese centro, ¿vale? Pero bueno, puedo coger directamente ahí con la regla milimetrada, cojo esta medida, cojo la medida total, esto mide 18, o sea que será 9 la mitad. Porque el centro es este. Bueno, pues ya tengo ese centro, ya la puedo trazar. Entonces hago aquí la circunferencia, cuyo radio es 9. Y ya tengo aquí una circunferencia que ya he pasado ahí frontalmente, ¿no? Bueno, pues para unir y que esto salga de esta manera, pues lógicamente podría poner aquí un rectángulo y unirlo con esto y me saldría una superficie que podría transformarla en una superficie de evolución de manera que las aristas se pierdan, ¿no? Entonces tendría que marcar aquí la línea, ¿no? Pero bueno, en vez de hacer cosas raras, hagamos las cosas más sencillas de lo que son, ¿no? Entonces, haciendo una paralela también, una paralela a esta línea, por aquí, tengo que este punto va a venir según esta dirección y que aquí puedo construir otra semicircunferencia inscrita en este rectángulo, ¿vale? Con lo cual, si luego hago generatrices horizontales, ya tengo al final la figura, ¿vale? Entonces voy a hacer aquí, cojo el punto medio, este es 4. Bueno, tengo ahí el punto medio, y entonces ahí que tendré un arco de semielipse, ¿no? Entonces ya lo dibujo. Y dibujo ahí la circunferencia que se transforma en una elipse, ¿no? Podría dibujar, bueno, vamos a hacerlo a ojo para no perder el tiempo. Podría, por ejemplo, voy a marcar un punto de la elipse, entonces trazo esta diagonal y trazo esta otra. Desde aquí, desde el punto medio, trazo aquí este. Bueno, pues este es un punto de la elipse y lo mismo aquí. Desde el punto medio, trazo aquí la línea. Y viene de aquí a aquí y esta viene de esta esquina a esta. Bueno, o sea que tenemos una elipse que pasa por esos dos puntos y que viene por aquí tangente. Ahora baja por aquí. Tenemos un arco elíptico, entra el tangente y por ahí viene por este punto. Y baja. Bueno, pues esa elipse, que es en realidad una circunferencia en el espacio, esa semielipse, tendré que ir uniendo los puntos haciendo horizontales. Entonces, por ejemplo, aquí a la altura tal, aquí lo mismo, a la misma altura, pues empiezo a unir y hago todas las rectas. Eso quiere decir que realmente será una superficie que unen dos semicircunferencias, ¿no? Algo como esto, así, para que se vea aquí más claro. Tenemos una circunferencia, una semicircunferencia, y tenemos aquí la otra. Entonces vamos uniendo los puntos. Ahí me sale la superficie que llamamos cilindroide, ¿vale? O sea que este de aquí adentro vendrá por aquí, aquí hasta el final. Bueno, pues esa sería la superficie. Basta con ir haciendo líneas horizontales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno la parte superior, desarrollo la parte superior del arco aquí también, con el punto medio aquí, donde me caiga, entonces ya tengo la generatriz superior, cuya proyección
proyección es A', o sea, la proyección de A es A', y así con todas, ¿vale? Si ahora cojo aquí una línea 45 grados y me corta aquí, y hago lo mismo aquí, la línea 45 grados viene por aquí, corta aquí, pues ahí tengo otra. Bueno, pues todas estas líneas son todas líneas también. Cogería aquí, por ejemplo, a 30 grados esta, pues aquí también a 30 grados. Son líneas que se cruzan, por eso es una reglada ladeada, ¿vale? Iría haciendo toda la línea, aquí tengo otra, tengo otra. O sea que lo único que habría que unir es líneas a igual altura, sin más. Ya que los arcos son idénticos, con lo cual puedo trazar ahí, luego trazo las tangentes a ambas figuras. Aquí la tangente a una circunferencia y la tangente a la otra. Vale, eso quiere decir que visto desde arriba, pues son líneas que, fijaros, vienen desde este punto correspondía aquí a este grosor, corresponde aquí a esto. Entonces esta línea viene hasta aquí, y luego, por ejemplo, esta viene de aquí a aquí, habría que ir uniendo el punto medio de esta, con el punto medio de esto, hasta que llegue el otro. Luego esta con esta, etc. Habría que ir uniendo todas, hasta llegar aquí al final, ¿no? Si se ve esto con las líneas que la generan es mucho más fácil de entender, ¿no? Vale. ¿Se entiende la figura? Sí. Se ve. O sea que tendría una circunferencia y luego otra circunferencia que está en un plano ortogonal al de esta circunferencia. Entonces lo único que hay es que ir uniendo esas generatrices a igual altura. Tenemos ahí ya. Bueno, pues esto se llama cilindroide y está en perspectiva caballera y en sistema diédrico, ¿no? El diédrico, las dos vistas que nos dieron para construirlo. Y como veis, como esta línea sale de aquí de la base y luego al ir subiendo por la circunferencia y por esta otra hace esto, pues como veis las líneas infinitamente próximas se cruzan, ¿no? Habría que ir uniendo esto a esta altura, esta longitud. O sea que una vez que llegamos aquí al final de la circunferencia, cogemos esto, lo colocamos aquí. Esta debe ir un poco más hacia adentro. Esta entra un poco, entra ahí 2 milímetros. Bueno, pues ponemos aquí los 2 milímetros y aquí también en el espacio con su reducción. Y empezamos a unir. O sea que esta sería la planta. En alzado, ¿qué tendríamos? Pues fijaros que aquí todas estas generatrices serían todas horizontales, ¿no? O sea, esta sería una horizontal. Esa sería otra horizontal, y así con todo, lo veis, ¿no? O sea, todas estas generatrices son líneas que pasan por un plano que es paralelo al plano XY, ¿no? O sea que son todas horizontales. Sin embargo, aquí en la perspectiva, lógicamente en el momento en que unimos esto a la misma altura que esto, ¿no? Pero aquí las alturas son invariables, pues se van poniendo oblicuas hasta llegar al final, ¿vale? Bueno, eso quiere decir que podemos unir siempre cualquier tipo de curva con recta y obtenemos una reglada ladeada, por ejemplo unas cortinas. Entonces esto en dibujo es muy importante. En AutoCAD dibujamos una línea recta y dibujamos una línea ondulada, un sinusoide se llama, la función seno hace esa curva así, o coseno. Entonces unimos, decimos superficie reglada y directamente nos hace las cortinas. Bueno, tenemos aquí un ejemplo de reglado. Otro ejemplo, también hecho en AutoCAD, típico. Tenemos una mesilla con su camilla. Entonces, hacemos aquí una forma ondulada, siguiendo una forma circular. Entonces decimos, la orden de AutoCAD, por ejemplo, es superreglada, subregla se llama, ¿no? Entonces decimos, marcamos una, marcamos otra y directamente nos hace esto. O sea, nos hace las generatrices entre las dos curvas, ¿no? Incluso hay una variable que se llama surtab1 y surtab2 que genera el número de líneas que queremos darle de definición, ¿no? Ahí vemos otro ejemplo de alabeadas, ¿no? Tenemos a veces tejados, por ejemplo el caso de en gasolineras. Un tejado que hace esto, una línea recta, y luego tenemos aquí, por ejemplo, dos oblicuas, así. Vamos a hacer algo así, vamos a ponerlo así. Son las llamadas marquesinas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí una línea recta en un cuadrilátero y ahora al llegar aquí dice, bueno, pues vamos a subir esto hasta aquí, ¿no? Y hacemos esto así.
Puede ser con líneas rectas o con curvas, ¿no? Entonces hacemos algo así. Ahí tenemos ya una marquesina, ¿no? Entonces en este caso el agua se vertería todo por aquí, habría que poner una tubería por aquí hacia abajo, ¿no? Le damos aquí altura, altura y hacemos aquí otro cuadrilátero labiado. ¿Alguien sabe cómo se llaman estos cuadriláteros? Bueno, eran los paraboloides hiperbólicos, ¿no? Entonces uníamos el punto medio con el medio, este con este y este con este. Siempre medio con medio, medio con medio y medio con medio. Y lo mismo aquí, medio con medio, medio con medio. Bueno, pues esa forma de marquesina es típica. Y si quiero, en vez de líneas rectas, pues puedo hacer curvas. Puedo hacer aquí, por ejemplo, una curva. Entonces transformo una curva en una recta, es un conoide. Entonces, este primer punto con este, luego este con este, etc. Como transformo una línea recta en una curva, al unirlo con líneas rectas, pues sale una reglada, ladeada, ¿no? Si fueran dos líneas paralelas, saldría en plano. Si fueran dos líneas oblicuas, saldría esto, una y otra oblicua, ¿no? Que se cruzan. Si hago una curva, pues sale eso. Por ejemplo, típico también en tejados, ¿no? Pues este tipo de curva, ahí al final hay una recta, y aquí tenemos entonces estas curvas, ¿no? Se utiliza mucho en tejados, ¿no? Pues ahí tenemos otra superficie inconoide, ¿no? Bueno, pues esto será un cilindroide cuando unimos dos arcos de circunferencia. Esto será un conoide cuando uno recta con un arco, y luego esto será cuando uno recta con recta, mediante generatrices será el paraboloide hiperbólico, ¿vale? Y podríamos seguir generando, inventando cantidad de superficies, ¿no? Pues, por ejemplo, puedo unir una curva con otra curva, ¿no? Sería algo como esto, ¿no? Aquí tenemos el cilindroide, que es curva con curva, pero podemos hacer cóncavo hacia un lado, luego bajamos un cuadrilátero, esto es línea recta, bajamos otro cuadrilátero y ahora la curva viene hacia aquí, ¿no? Y empezamos a unir el punto medio aquí con el medio, luego el siguiente con el siguiente y así con todos. Ahí generamos una superficie que queda aquí arriba, lo normal es que quede un conoide y aquí abajo otro conoide, ¿no? O sea que hace algo como esto, ¿no? Pues la cantidad de estas curvas hacen así y estas de aquí hacen así, ¿no? Se ve, ¿no? O sea, engendrado por líneas que... Fijaros la facilidad en la construcción de esto. Es unir mediante líneas que pueden ser vigas, puede ser lo que sea. Y entonces unimos esta curva con esta recta y tenemos ahí el semiconoide y aquí el otro, ¿no? Con lo cual se transforma en la misma, pero en simetría con giro, ¿no? En Guggenheim, ¿no? Hay muchos, ¿no? Puede ser, digo yo, no sé. Oh, sí, hay muchos. Sí. Sí, en arquitectura en Vigo también hay muchos. Hay el paraboloide hiperbólico, aquí por la parte sur. ¿Quién vive en Vigo por aquí? Nadie. Bueno. Este también está abajo en la plaza, cerca de Plaza Compostela, ahí por Montero Ríos, en fin. Vigo tiene cantidad de arquitecturas de este tipo, ¿no? De esculturas más bien, pero arquitecturas hay alguna también. Bueno, lo dejamos aquí.